The Voice, creo, es la única serie actual que nos está escupiendo en la cara la realidad que vivimos, con filtros de TikTok, historias de Instagram, posts virales y el funcionamiento de los medios de comunicación globales. Cada primer episodio de sus temporadas suele darnos una muestra exquisita de cómo te venden, qué creer, qué sentir y cuál es la realidad que ellos quieren que veas. Y esta nueva temporada lo hizo en solo 6 magníficos minutos. En realidad menos, porque ahí estaba contando el tiempo, incluyendo el resumen de las anteriores temporadas. En fin, hablemos del inicio de la quinta temporada de The Voice. La temporada comienza y vemos a Homelander realizando un discurso en una sesión de inversionistas, en un auditorio con pantallas gigantes con los colores de la bandera estadounidense, el gran símbolo patrio. El Leches está hablando de todos los avances que ha tenido el nuevo gobierno de la mano de Vogue y los Super, da índices, cifras, etc. Mientras tanto vemos a Starlight con dos integrantes de lo que podríamos llamar rebeldes o Starlighters marxistas del Foro de Sao Paulo infiltrarse en la sala de control para reemplazar la diapositiva que se estaba reproduciendo en la pantalla del auditorio por una grabación de Homelander atacando a los pasajeros del vuelo 37. Sin embargo, para el infortunio de Starlight, la ve el reemplazo de Noir y tiene que enfrentarlo mientras este bro intenta hackear la compu. Lo cual pues es bien raro, usualmente solo con meter la USB y reproducir el video tendría, pero claramente verlo hackear épicamente mientras Starlight y Noir pelean quedaba mucho mejor. Pues no nos olvidemos, esta es una serie de superhéroes. En fin, mientras Homelander sigue con su discurso, vemos el miedo en sus ojos cuando a sus espaldas comienza a reproducirse el video, ya que si hay algo que asuste a Homelander es que nadie lo ame. En la grabación, él está amenazando a los pasajeros del avión minutos antes de dejarlos a su suerte para luego destruir el avión. Los accionistas que están en el público se mantienen atónitos y en el silencio solo se logra apreciar algunos sonidos de sorpresa. De repente, la proyección del video se detiene para mostrar nuevamente a la bandera. Vemos que Homelander enciende sus ojos a ese rojo que ya todos conocemos, pero la mano de Sesh lo detiene y ¡pum! ¡Ponme el título, cabrón! Inmediatamente luego vemos un TikTok oficial de Vogue, o ahora el gobierno norteamericano, informando que lo que vieron fue una campaña de desinformación generada por IA. Y como quien está viendo el TikTok tiene igual de arruinada la retención que nosotros, pasa al siguiente TikTok sin ver por completo el comunicado de Sesh, para que veamos un baile que se hizo con un edit del video de Homelander que samplea sus palabras antes de atacar a los civiles. Estas dos escenas no duran ni el minuto. Y perro, es la representación perfecta de cómo se transmiten y se desarrollan los discursos y las ideas mediáticas en la actualidad. Ahora poco o nada hay de debate, ni siquiera un análisis como la conversación interna que se tiene al leer tú mismo una noticia o un artículo. La verdad es que la mayoría de personas en la actualidad se dan cuenta de lo que pasa en el mundo así, a través de reels que no duran más de 3 minutos, porque si no el algoritmo no recomienda a los creadores y lo peor es que hay veces ni los ven por completo. Además de esto, el mismo argumento de Sesh, una campaña de desinformación con IA, ahora mismo ¿cuántos no han escuchado ya esto en alguna noticia o red social? Y claro que sí, ya gente ha llorado por videos de canguros generados con IA. Y la calidad de las producciones de la IA generativa cada vez cuesta más diferenciarlas de videos reales. Entonces este argumento que da Sesh, si les soy sincero, creo que puede pasar. Que por ejemplo, no sé, imaginemos un caso hipotético donde por algún motivo haya alguna grabación de, no sé, la masacre de las bananeras, un hecho que ocurrió hace mucho tiempo en mi país y que actualmente quiere tratar de mito. Bueno, imaginemos que existe una grabación de ese suceso y que el material sea fidedigno, o sea, una muestra veraz de que ese acontecimiento sucedió y que además es publicado, no sé, por YouTube para la difusión de todos. Y imaginemos que llega el Centro Democrático o los medios de comunicación de derecha a decir que es una campaña de desinformación hecha con IA. ¿Se imaginan la rabia, la impotencia y lo peor, saber que esto podría pasar? No con la masacre de las bananeras,
pero sí con actos ilegítimos que hayan pasado o estén pasando ahora mismo, y que aunque estén siendo capturados en cámara, luego la defensa sea que es un deepfake o que es IA, y que claro, como la IA está avanzando de manera rapidísima, mucha gente lo va a creer y va a desmeritar por completo esa evidencia. Y de hecho ya pasó. La parte anterior del guión la escribí recién visto el capítulo, y luego de investigar un poco me di cuenta que en la guerra de Rusia contra Ucrania, videos de ataques o abusos fueron desestimados por los involucrados, alegando que habían sido deepfakes o contenido generado con IA. Además, como olvidar a tu youtuber favorito de la infancia diciendo que esos mensajes o las fotopollas que le envió a menores de edad eran una edición. En fin, la escena siguiente es el comunicado de prensa oficial, y me encanta primero por esta transición de la toma que veríamos en TV al momento en sí, y en segundo porque partes de lo que dice Ashley parecen sacadas de entrevistas de Fernanda Cabal o Paloma Valencia. Pues comienza mencionando que esta campaña de desinformación está siendo llevada a cabo por los Starlighters marxistas. Y es que, Dios mío, todos los gobiernos de derecha llevan más de 30 años con ese enemigo escondido en las sombras, el zurdo. Aquí Ashley sigue con el argumento que vimos de Sage en las redes sociales, o sea que todo es una campaña para vulnerar la reputación del honradísimo Homelander, haciendo un deepfake para así intentar arruinar la confianza en el gobierno estadounidense. Luego un periodista le pregunta como, oye, ¿y qué pasa con los campamentos de libertad para los Starlighters disidentes? A lo que Ashley responde, es puro clickbait. Veo esto y me siento viendo las ruedas de prensa que algunas veces dan los políticos de mi país, y no tanto del gobierno actual sino de gobiernos anteriores que han hecho verdaderas atrocidades, y cuando se les pregunta a los involucrados por esto, siempre chutan la pelota al otro enemigo y hablan de maquinarias castrochavistas en redes sociales que difunden esa información falsa cuando hay familias llorando por las víctimas. Y sí, sé que claramente la mayor parte de la crítica directa que hace The Voice en toda la serie es directamente a la actualidad del gobierno gringo, ya que Estados Unidos está en la mierda, con movimientos políticos que son movilizados por memes y redes sociales, pensamientos de ultraderecha que están levantando nuevamente el furor por ideas nacionalistas, y prácticamente cazando inmigrantes como Pokémones. Y no es un chiste. En el mismo Twitter de Lice compartió esto en sus redes hace pocas semanas. Lo que pasa es que, como latinos, somos para los gringos su patio de atrás, y eso es gracias a generaciones de gobernantes que se han arrodillado ante esa potencia, pues tenemos bastantes actores locales que tal cual replican los discursos de la ultraderecha gringa en nuestros lodazales y platanales, que imitan sus discursos, repitiendo una retórica que gira en torno a un enemigo público en común, el terrorismo comunista, y tachando de aquello a cualquier persona que no piense como ellos. Es por eso que siempre que veo The Voice me siento algo así como viendo un espejo y a la vez un oráculo, porque tristemente cada vez todo, por lo menos en mi país, se vuelve así. Lo que más me gusta de esos primeros momentos de la nueva temporada es la conversación con Sage y Homelander una vez terminamos de ver el discurso de Ashley, y es porque la misma Sage nos confirma que realmente la propagación de dicho video no ha afectado nada. La cantidad de accionistas básicamente ni disminuyó, y la cantidad de información basura y mentira que destila Vogue y el gobierno es tanta que nadie podría diferenciar entre aquello que es falso y aquello que es verdad. Y eso es jodidamente real. Mientras todos estamos viendo lo que un algoritmo personalizado nos muestra, nuestras ideas y el contenido que consumimos parece estar enfocado para que reafirmemos la hiperrealidad en la cual queremos vivir. Cada quien habita una realidad distinta, llena de información a medias, comunicados express y resúmenes del resumen. Y ahora con la IA, con errores que nosotros mismos replicamos, ya que la IA también se equivoca.
Sin embargo, prensa, estudiantes y creadores de contenido la utilizan como una nueva enciclopedia, de manera que pareciera estamos en un momento donde debemos desconfiar hasta de nuestra imagen en la pantalla, porque mierda, hasta nos ponen filtros sin que nos demos cuenta. Además de esto, nos muestra lo frívola que puede llegar a ser una sociedad movida por el bien individual y la acumulación, o mejor dicho, perpetuación del capital, pues mientras que los lazos entre medios de comunicación, la élite, grandes empresas y la política se siga gestando, siempre se velará por el bien de unos pocos, sin importar quién sea la cara visible de una maquinaria que solo preserva el dinero de pocos apellidos a base del derramamiento de sangre y el sufrimiento de muchos. Ejemplo, en mi país con una sola palabra se resume y es el paramilitarismo. Es unión entre el poder político, militar, el narcotráfico y la búsqueda de enriquecimiento y control que dejó miles de víctimas a lo largo del país. O recientemente en Estados Unidos y en todo el globo hemos conocido los archivos Epstein, en donde diferentes personas de mucho poder y renombre de todo el mundo se ven involucrados en trata de blanca, abusos de menores de edad e incluso canibalismo. Un caso en donde podemos encontrar a lo largo de internet diversas fotos, entrevistas o incluso chistes o menciones en series y películas que confirman una y otra vez los lazos de Trump con Epstein, y aún así ahí está, siendo el presidente de los Estados Unidos, recibiendo el apoyo de algunas de las empresas más grandes del mundo, las cuales financian y regalan miles de dólares a sus campañas, mientras hace de todo para encubrir sus pecados y evitar que todo el caso Epstein vea la luz. En Colombia estamos en temporada electoral, por lo cual las redes se están inundando de propaganda política cruda y dura, reels de cómo eran los candidatos en los 90s, noticias o escándalos de cada uno, que si Iván Cepeda es un espía del marxismo, que si Abelardo de la Espriella le robó a David Murcia Guzmán, que si Paloma Valencia es descendiente directa de un árbol genealógico que se ha mantenido en el poder de Colombia desde la fundación de su estado. Y lo peor es que las últimas dos son ciertas, mientras que la primera no. Pero aún así veremos cómo los medios de comunicación comienzan a replicar titulares sensacionalistas con el afán de que el poder en Colombia vuelva a los de siempre, cosa que gracias a Diosito y a Huescol parece que no va a pasar. Algunos de los paralelismos que puede encontrar en lo que van de las elecciones con todo lo que nos muestran en The Voice son: el tigre Abelardo de la Espriella. Al inicio de las elecciones, cuando apenas estábamos conociendo a los candidatos, Abelardo realizó un evento mediático, literalmente una convención en el Movistar Arena, donde junto a cantantes, humoristas y todo un show agendado, habló de sus propuestas, las problemáticas que pasan en Colombia y las ideas que él tiene para encontrar soluciones cuando llegue al poder. Todo esto entre muchas comillas, porque lo único que hizo fue decir mentiras sobre el gobierno Petro y destilar odio. Todo esto enfrente de una pantalla gigante con su rostro y la bandera de Colombia. Algo muy Homelander de su parte. Periodicazo por Bogotá. El candidato revelación de esta temporada fue Juan David Oviedo, quien se volvió viral gracias a la propaganda a través de reels y TikToks, donde se volvió bien famoso el segmento del periodicazo, en donde prácticamente iba por ahí pegándole con el periódico a todo lo que estaba mal en Bogotá y en el país, y que claramente él venía a cambiar. Todo el gasto que hubo en su campaña se pudo ver aún más cuando fue un invitado sorpresa en un podcast muy famoso en el país, Por la Ventana Podcast, en donde muchos, incluyéndome, nos tragamos una propaganda directa a este candidato que se mostraba como una nueva cara, como una nueva elección para aquellos jóvenes que por el motivo que sea, no sé, ignorancia o miedo, aún no confían del todo en el cambio prometido por el pacto histórico, y que aunque no confían en los mismos de siempre, veían en Oviedo ese nuevo personaje que los podía representar como un partido independiente, pero de independiente no tuvo nada, pues luego de fracasar en la consulta para ser candidato, pasó a ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, dejando a todo el mundo que lo había conocido por los TikToks y que había empezado a confiar en él bastante decepcionado.
Ese punto es magnífico porque vimos en vivo y en directo un momento de Voice en donde en medio de una entrevista el periodista hace una pregunta que desarma a Paloma Valencia, y es que el nuevo candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, como ya he dicho, es Oviedo, quien públicamente es homosexual, y mientras él está hablando de la importancia del matrimonio homosexual y básicamente apoyar a esa comunidad, le preguntan a Paloma, que está a su lado, si ella está de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales, a lo que ella responde un tajante no. En esos momentos creo que todos sentimos pena ajena de Oviedo, ya que claramente es una forma de discriminación directa contra su sexualidad y la comunidad LGTBIQ. Literal, en un punto el periodista dice como, señora Valencia, ¿estaría usted de acuerdo con que Oviedo adopte, por ejemplo? Y aún así dice que no. Adicional, vemos a Paloma maniobrar mientras sostenía claramente el personaje que representa, como la candidata del partido de derecha con más fuerza del país, quienes son muestra de esos valores conservadores y cristianos. Algo similar a cuando a Homelander o algún integrante de Vogue le hacen una pregunta incómoda en vivo y se les hace inevitable no reaccionar erráticamente, así sea en un pequeño gesto. En fin, recuerda siempre investigar por tu cuenta, nunca creer todo lo que dicen en las redes, y dime, ¿te gustaría más videos hablando sobre The Voice, sus referencias directas a famosos, partidos y políticos gringos? Háganmelo saber. Sin más, ese ha sido el One. Chao.